La historia del ferrocarril en la Argentina tiene muchos capítulos. Uno de ellos dice que a principios de la década del 90 se cerraron miles de kilómetros de vías, con lo cual, a lo largo de toda la nación, muchísimos pueblos y ciudades quedaron desconectados de la red de transporte, lo que llevó, en muchos casos, a su desaparición. En este devenir de surgimiento, apogeo y ocaso, hubo también muchos momentos vividos por la gente de todos los pueblos y ciudades a los que les dio nacimiento y con los que compartió muchos años, para luego partir y dejarlos sin su magia. En Capitán Sarmiento, gran parte de la vida giraba en torno a la estación, que más allá de su función, era un centro de reunión para muchísimas personas que iban simplemente a ver bajar y subir gente, a encontrarse con amigos o a compartir momentos con seres queridos. Las vías dividieron en dos la ciudad, generando controversias entre la población que vivía a ambos lados de las mismas, con un mito urbano que dibujaba una mitad donde vivía la gente importante y otra que era menos trascendente en la vida diaria. ¿Cómo no hablar del mítico túnel, algo poco habitual en las ciudades pequeñas, que fue pensado para permitir traspasar las vías cuando un tren se encontraba parado en la estación y terminó siendo objeto de mitos y vivencias en cada uno de nuestros habitantes? Hoy, a más de 30 años de la pasada del último tren, su magia no desapareció de la memoria de la gente que vivió su época, que no solo añora esos momentos, sino que además aún sueña con volver a verlo en el centro de la ciudad. Materna son oriundos de aquí, por lo cual venía Capitán Sarmiento en el tren en la década del 70. Sí, he viajado en tren, lo he esperado ahí, y el tren tardaba y venía con mucha demora. A Buenos Aires, a 11 o a recorrer. Y escuchar el silbato del tren. Salía afuera al medio de la calle y lo veía cruzar al tren a las 4:30 de mi casa. Pero me gustaba verlo pasar. A Buenos Aires íbamos en tren porque no había otra cosa. Yo estudié piano, me recibí de piano y la profesora juntaba a todas las alumnas que preparaba durante el año, tomábamos el tren acá, bajábamos en Retiro, nos llevaba al instituto donde rendíamos y después volvíamos a la tarde con la señora, siempre en tren. Siempre en tren. No había otra cosa. Yo iba a San Antonio de Areco, al Colegio Santa María, porque acá en Sarmiento no había escuela secundaria. Toda mi adolescencia, hasta el año 62, que me recibí. El tren era divino. Así que el tren era hermoso. Me encantaba venir a la estación. Nosotros íbamos una vez por mes a Buenos Aires con mi papá y mi mamá, y los viajes esos del ferrocarril eran imborrables. Era como ir de ahora, no sé, un viaje a Europa. Porque era tan lindo, era ir un día a la mañana y volver a la noche y llegar, el viaje lindo. Yo me crié enfrente a las vías y siempre sentíamos la vibración de la casa por el paso del tren. Yo estudié en La Plata, usaba el tren como medio de transporte. El tren es un servicio mucho más económico y la verdad que era rápido. A las 8 de la mañana, cuando venía el tren que le llamábamos el tren lechero, porque levantaba todo, gallina, tarros de leche, estaban los vagones de carga y adelante los de pasajeros. Claro. Yo he viajado con eso a Buenos Aires, llegamos casi a mediodía, todos querían viajar en diésel, no con la máquina a vapor. Con la máquina, claro. Por lo menos 4 trenes pasaban, yo creo. Del último año de secundaria, que por algunos motivos viajaba a Buenos Aires, tomaba el tren de las 7 y volvía en el tren de las 10 de la noche, ¿no? El medio de locomoción que para una familia laburante, como era mi mamá y mi papá, no hubiera sido posible llegar en otra cosa, no teníamos auto. Para mí, llegar a Sarmiento era llegar en tren. Nosotras íbamos a bailar también. Después de terminar la secundaria íbamos a bailar a Pergamino. Éramos muchos. Y la cuestión era subirse y otro desafío, no pagar boleto.
vienen guarda, y pasábamos de vagón en vagón. Mi paso por la estación era cotidiano, veía permanentemente el tema de la cantidad de trenes que pasaban, que los dos pasoniveles, el alto y el bajo, estaban obstaculizados porque estaba parado el tren de carga. Yo me crié en el campo y veníamos a Sarmiento muy frecuentemente. Y yo me quedaba con la abuela que me invitaba a tomar el té, y para mí sentir el tren y la abuela me avisaba, mira, ahora va a pasar el de tal hora. Yo salía afuera y mi diversión era contar los vagones. Y cuando venían mis primos, que venían de Buenos Aires, que si bien veían trenes, no los tenían así enfrente de la casa. Nos sentábamos afuera directamente a esperar pasar los trenes y contar y saludar a la gente que pasaba y demás. Yo recuerdo que iba a San Pedro a jugar, 8:30, tomábamos el tren que le decían el FIA, que era lindo tomarlo porque ese parecía un auto. Era mucho más moderno de los otros. Los otros eran más ruidosos, un ruido a fierro. También he viajado en tren, cuando me iba a Buenos Aires, después ya que me había recibido y todo, a comprar cosas, fines de los 80, pero el tren estaba muy lento, realmente estaba muy viejo. Mi padre, que tendría 90 años, cuando era muy chiquito, 6, 7 años, viajaba con su abuelo a Retiro, y llegaban en 1 hora y media a Retiro, ¿no? Entonces, bueno, yo he llegado a estar 4 horas arriba del tren en la última etapa. Creo que la eficiencia que tuvieron en un tiempo es para replantearse, ¿no? Lo que fuimos haciendo con ese capital y, bueno, hasta llegar ahora a la no existencia. Soy la nieta del último jefe de la estación. Mi lugar, o sea, entrar ahí, subir esas escaleras a la casa, mi cuarto, los lugares donde yo jugaba. Es un lugar donde me gusta ir, donde me siento cómoda yendo. Todo lo que respecta a la estación fue evolucionando como si fuera prácticamente un testigo del cambio de la historia en la Argentina. Yo vivía en el campo. Claro. Veníamos todas las semanas, a veces por semana, una vez visitamos a fulano, a fulano. Pero cuando nos tocaba la visita céntrica de acá, nosotros nos veníamos a la estación. Era la fiesta más grande que había, esperar el tren. Los fines de semana se cambiaba, se ponían el sombrero y todo. Bueno, muchos matrimonios se hicieron, noviazgos se hicieron esperando el tren, porque las chicas venían a ver pasar el tren. Sí. Y ahí conocían que venía de Recife, de Pergamino. Sí, porque el domingo, el tren de domingo, aparte de la vuelta del perro, la vuelta del perro, todas emperifolladas, mi mamá es del 20, así que venían. Y en esa época, a las 8 de la noche, como se juntaba medio pueblo en la estación. No, bueno, los fines de semana más. Los fines de semana más. Ay, te quiero. Te voy a extrañar mucho. No, yo te voy a extrañar. No, yo ¿Estás te voy a segura extrañar. que querés irte de casa? Sí. Es mi sueño. Es lo que vos querés. Es mi sueño. Entonces papá se queda acá feliz de ir. Bueno, pero extrañándote, sabelo siempre. Yo te voy a extrañar. Anda a visitarme. Sí, obvio. Bueno, pa, te quiero mucho. Gracias por todo. Yo también, acá empieza una nueva etapa para buscar tu sueño. Llámame. Te llamo. Te quiero, pa. Y cuando pueda voy. Buen viaje. Gracias, papi. Gracias, estoy muy feliz. Anda. Gracias. Ay. Siempre marcado los domingos. Los domingos en la romería. Gente que no viajaba, pero iba a ver la gente que venía o la que pasaba. Se llenaba el andén. Era una cosa hermosa. Yo tendría 11 años. La estación era un imán para la gente. Era difícil que una vez a la semana no iba para el centro, para ir a la estación. Era una aventura. Yo me levantaba, iba con mi abuelo, vendíamos los boletos, salía con él a recibir los trenes al andén. Había un parque de diversiones, o sea, ese lugar. Bueno, de la estación, las vivencias que uno tuvo, de la pasada de los trenes, de la gente que los iba a esperar, a los parientes que despedían, el bulevar. Parece que fue ayer que corría en el patio. Mirá dónde está ahora. Ay, no me digas. Se va a extrañar, Francisco. Ahí sentadito en el tren, partiendo a Buenos Aires. Chau, hijito. Después de esa división aparece Perón con los trabajadores y todo lo demás. Entonces la estación vuelve a reflejar ese poder que tenía con los pistines, la gente del ferrocarril. Después lo va perdiendo, en medida que lo va perdiendo es cuando la Argentina empieza a perder todo, que fue la década del 90.
aunque diera pérdida y todo lo demás, el ferrocarril unía, de un modo unía. Obvio. Entonces cuando hablaban de cerrarlo, era el gran error porque lo que tenían que hacer era mejorarlo. Ay, yo me acuerdo que era chica, éramos chicas así nosotros, mi hermana y yo, Gladys Maullet, venían a ver los noviecitos al tren, ¿viste? Entonces nos traían a nosotros éramos el pretexto de sacarnos a dar una vuelta. En general no se unía como se une ahora la gente. La gente que venía a ver el tren era diversa, era de todo el mundo, ¿no? Porque venían a ver quién venía, quién se iba. Y parte de la diversión era las familias que venían a ver el tren de las 7:30, donde venía gente de afuera y qué sé yo. ¿Viste con qué bolso bajó? La loma estaba lejos. Tenías... No, generalmente ni venían para este lado, salvo para hacer alguna compra y alguna cosa. ¿Y ustedes iban para aquella zona? Porque la Loma siempre también tuvo su propio... Todo parecía lejos. Un recuerdo muy lindo. Todos los días había un banco en la estación y la salida de mi hijo con él era ir a esperar que pasara el tren, sentarse en el banco, ver el tren, que se descendía la gente, volver a subir, y que era todos los días, y se juntaba mucha gente, era impagable. La verdad que era maravilloso, ojalá pudiera volver el tren acá. En el año 80 era eso, cuando iban todos los días, mi papá lo esperaba y salían y iban y se sentaban, no solamente ellos, mucha gente. La diversión era ir a ver el tren de pasajeros, ir a ver a la gente bajar y a la gente subir, me encantaba. Yo era chiquito y a veces no estaba en mi casa, a veces estaba andando en bicicleta por ahí, sonaba la bocina del tren, íbamos toda la estación, al centro de la ciudad, la llegada de un tren que venía y traía gente de otros lugares, gente que capaz que vivía en otros lugares extraños, y ahí la veías bajar, tomarse un café, subir. Cada tren que llegaba la gente se agrupaba en la estación esperando el tren, quién viajaba, quién se iba, quién venía, el movimiento al ser todos, prácticamente todos conocidos. Entonces, fulano viajó, mirá, esos comentarios sencillos, ¿no? de la comunidad. Salía a veces en los periódicos que había viajado bien a Buenos Aires. En principio era una división imperceptible. ¿De dónde sos vos? Yo vivo acá vos sos del otro lado. Eso venía de una confrontación entre radicales y conservadores muy vieja. Para mostrarte cómo era, salía en el Diarito, por ejemplo, en el Argentino, para Buenos Aires, Espinel Babio y su señora se van a Buenos Aires. Claro, para Mar del Plata, fulano de tal. Sí, salían en el diario. Esa era la división, la gente ¿no? Los que tenían un poquito más de poder, que mostraban el poder, y la gente que no se integraba. Eso fue desapareciendo, ¿no? Hubo una integración, por eso digo siempre que la época esta es muchísimo más linda. Yo siempre fui de este lado, preferentemente de San Carlos. Siempre se dijo que la parte del Club Independiente era la parte de los conservadores y la parte de acá el Club Sarmiento eran los radicales. Cuando yo era chica, lo que vivíamos de aquel lado éramos una porquería. Porque claro, yo venía al colegio de este lado, los que vivían de este lado por ahí te decían, andate que vos vivís del otro lado. Sí. El del otro lado de la vía. El del otro lado de la vía. Claro, después sí, la rivalidad. El de este lado, el del otro, el qué sé yo, y bueno. Cuentan que cuando se hizo la iglesia nueva hubo una disputa bastante a ver dónde se iba a hacer. Claro. El padre Barro quería acercarlo más al otro lado porque había más gente del otro lado. Claro. Entonces la acercó todo lo que pudo, que era cerca de la vía, pero no, los fanáticos ponerla del otro lado, no. No tanto, no. Estaba cambiada la cosa. Comunicados, sí, todos comunicados. Un novio de acá y la novia de allá, y todo así cambiado. No. En mi época, te digo la verdad, no noté esa diferencia. Claro. No, para nada. Claro. Antes dicen que sí, que existía la diferencia. Antes dicen que sí. Yo vivía del otro lado de las vías. Yo vivía en el barrio La Loma siempre. Eso de un lado de la vía y del otro, sí o sea, lo viví como ser del otro lado.
tren se iba, seguían y se iban al otro lado, como le decíamos nosotros acá, al otro lado del pueblo. Y nosotros nos acostumbramos, pero ahora lo que veo que está todo abierto, que está todo arreglado, no lo puedo creer, porque antes siempre era así, los del otro lado y los de este lado, y siempre los de este lado querían ser más que los otros, hasta en los partidos de fútbol. O jugaban al básquet allá en el Club Independiente del otro lado, acá porque yo vivía acá, por supuesto. No éramos todos juntos, no había una expresión o algo para decir, bueno, vos a ver, por ejemplo, vos dónde vivís, vos vivís de este lado, del Club San Carlos. Bronca, boluda, me da una bronca tremenda, y lo sabés. Que nos tengamos que ver así, escondidas, acá. Bueno, en un túnel, en una plaza. Vos Tu ya sabés tu cómo vieja. es mi viejo. El doctor. No sé si ha tenido que ver las vías del tren, porque puede ocurrir, ¿no? Que a lo mejor de un lado el asentamiento, por decirlo de una manera comunitario, menores recursos, y eso sí, probablemente no pueda haber notado eso también, aunque vamos a decir siempre, sin hablar despectivamente, pero el barrio La Loma siempre se consideraba que era gente de menos recursos, de menos de cultura, inclusive también porque las diferencias se fueron acotando, porque hay más posibilidad de instruirse. Cuando deja de pasar el ferrocarril, el municipio hace un convenio con el nuevo Central Argentino y la estación pasa bajo la jurisdicción municipal, pasa a ser centro cultural. Ha sido notable ese pensamiento, pero no tanto como en otros lugares donde hay pueblos que quedan sin comunicación al faltar el tren y hay pueblos que quedan muertos. Y lo que pasa es que ya estábamos acostumbrados al auto. Claro. ¿Viste? No, ya el tren no lo usábamos. Claro. No pasaban casi trenes, Claro. No pasaban. Ya lo último. A excepción de los de carga, que bueno, siempre alguno que otro pasaba. Todas vivencias hermosas que he pasado en el túnel de la estación y en la estación misma, que claro, cuando el tren de pasajeros dejó de funcionar, para mí fue una pérdida. Y el tren siguió pasando, pero trenes de carga. La bocina existía igual, pero no era lo mismo, no era ir a ver gente bajar y subir, sino que era ir también a subirse a los vagones del tren y el juego era esperar que el tren arranque y bajarse con el tren en marcha. Había que buscarle la vuelta de alguna otra manera y nosotros nos divertíamos de esa manera. Era peligroso, sí, era peligroso, pero bueno. El cierre de los ferrocarriles fue para nosotros mortal. Tremendo, tremendo. Porque desunió prácticamente a todo el mundo. Pueblos como Dugan, por ejemplo, quedaron marginados durante 20, 30 años. Hoy el turismo los acerca la ruta. Pero hoy se pone de moda, hoy los terrenos valen lo que valen. Pero cuando se cierra el ramal ferroviario, Dugan pasa a ser la nada. Y el tipo que tenía una casa ahí perdió todo. Y ahora se vuelve a pensar justamente que la solución es el ferrocarril, que el negocio nuestro es el cereal. Sí. Por eso la estación va a volver a tener una importancia fundamental con el tiempo. Ojalá. El tren era el vínculo con el resto del mundo. Claro. Veníamos en bicicleta, serían 15 cuadras hasta el túnel, y nos metíamos a jugar y a entrar y salir de un lado para el otro. La diversión era correr, unos cuantos chicos corrían todos corriendo por abajo, pues se sentía como era piso madera, retumbaba eso. Y a pum, 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 pum. Ojo con cruzar el túnel, que había un hombre que corría a los chicos con cadenas. Seríamos un grupo de 8. ¿Quién cruza? Sí, cruzamos. Teníamos un miedo y el corazón palpitar, cruzar a los gritos. Había gente que pernoctaba. ¿Sí? ¿Se dormía? Sí, por eso fue la época que después lo cerraron. Porque nosotros era así, era una aventura, era un juego. Sí. Y después nos dijeron, no pases por la estación. No pases por la estación. Andá por el paso nivel alto, no cruces por la estación. No vaya por el túnel, ¿no? Íbamos a jugar, nada más. Pero pasar por, digamos,
Nunca yo me acuerdo haber tenido que pasar por el túnel porque había un tren que te impedía el paso. Y pom, 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 el ruido de las maderas que ahora no están. No. Las sacaron y esas. Las sacaron porque se inundó tanto. Claro, las sacaron, las maderas no estaban. El túnel era divertido, oloroso. Esta cosa de pasar por el túnel era un divertimento familiar. Íbamos a fumar escondidas al túnel, nadie nos iba a ver ahí. Y bueno, sí, el olor a humedad del túnel todavía lo recuerdo. ¿Trajiste los cigarrillos? Sí, acá tengo. Pará. Uy, queda uno. ¿Fumamos a media? Dale. Si llegan, te la mi vieja, mi hermana. Dale, probá, dale. Te vas a hacer. No te rías. Yo me llevaba una linternita cuando iba a trabajar, 7:30 de la mañana, por ahí estaban los carrieros, entonces tenías que cruzar. Sí. Y después la adolescencia, que salir del colegio, como salíamos a las 10 menos cuarto o a las 10:30 los lunes, y nosotros corríamos por el túnel, y uno de mis compañeros le tiró al foquito. Y ahí quedó oscuras, chocándonos, y me acuerdo bien esto, los pisos, las pisadas y la corrida. Dado que es monumental para la gente de Capitán Sarmiento, porque en cada persona hay una historia. Yo vivía en La Loma, mi familia visitaba muchos parientes y yo los convencí porque quería que pasaran por la estación para meterme adentro del túnel. Teníamos terror a bajarnos en el túnel. Nos asomábamos y siempre en grupo. Tampoco no querían los padres que cruzáramos sola. En aquella época te cuidaban mucho más. No quería que cruzáramos solas tampoco. En grupo, por ahí de día pasábamos y de noche no. El túnel lo adopté siempre como algo de mucha diversión. Para mí significa diversión porque pasé muchos momentos, en Sarmiento no había nada. Entonces el tren, el túnel, ir a jugar al túnel, tirarnos en bicicleta al túnel, pasarlo al túnel lleno de agua. La diversión era pasarlo y correr una carrera y bueno, no caerse porque te mojabas todo. Cuando paseaba con cualquiera de mis dos abuelas, me encantaba pasar por el túnel. Entonces era una aventura porque ellas no querían bajar, las abuelas. Así no hubiera tren, yo quería pasar por el túnel. Pasar por ese túnel a toda velocidad corriendo, el piso de madera que hacía un ruido, me asustaba yo misma. No, el nombre no, pero que había crotos, como le decían antes, en Sarmiento. Sí, querida. O sea, me ha pasado de encontrar gente durmiendo. Le decíamos crotoxina, que era un hombre de apellido Martí, que también era un homeless que vivía cerca de la estación. Y por ahí estaba durmiendo y ahí sí se despertaba el tipo y nos cagaba a pedos. Váyanse de acá, pendejo de mierda. Bueno, me fijo si está crotoxina abajo. Salí, pendeja, salí. Hasta que la parió que no me dejan dormir. Vamos. Salí. En el túnel, y no, que le teníamos miedo. Cuando yo era chica le teníamos miedo, tratábamos de no pasar. El túnel había que pasarlo siempre, porque siempre era normal que hubiera un tren detenido o un tren de carga. Cada vez que había que cruzar de un lado al otro del pueblo, y obviamente había negocios de las dos partes, ¿no es cierto? Entonces cada vez que se venía al pueblo había que pasar por el túnel. Y a mí me encantaba porque a los chicos les llamaban la atención. El túnel tendría 10 años y que también era una aventura, o sea, estar un lugar oscuro donde bajabas y no sabías que te encontrabas. Y a nosotros nos compraban un heladito y ellos se quedaban un rato con el noviecito y después el otro se iba. Así que pero era tan fugaz como el tren. Ay, sí, era como el tren nomás. Ay, Dios mío. Y eran los novios de antes, chicas. Qué fugaz. Y eso eran como los besos que te robaban en el túnel. Ah, sí, a ver, contanos un poquito de eso. Algún noviecito te robaba un beso. Ah, sí, pero... ¿Te está de acá? No sé, me da vergüenza. Dame otro. Bueno, listo. Yo nunca lo vi cerrado cuando éramos chicos. En la estación, los galpones de la estación, era pasar en la tarde ahí, andando en bicicleta. Del túnel me acuerdo de pasar cuando salíamos de la iglesia y por algún motivo teníamos que ir del otro lado, con las chicas, con las compañeras, el grupito de amigas, como una diversión.
más allá de que hubiera o no un tren parado, ese sonido de las tablas cuando ibas corriendo por adentro. El túnel se rescata como una galería de arte. Encuentros corales, música, encuentros de artesanos, hasta que vuelven a subir las napas y se vuelve a cerrar el túnel. En este año se vuelve a recuperar el espacio ya seco, arenado. También tenemos que mencionar que eso en la época de Jorge Bojanich también había sido galería de arte, pero que lamentablemente después, bueno, unos años después, cuando las napas subieron y hubo periodos de grandes lluvias, se inundaron, por eso se dejó de usar como galería de arte también. Volver a vivir esa etapa me parece hermoso que lo podamos ahora juntos volver a poner en valor. 97, 98, que se decidió restaurar el túnel, se sacaba el agua y se reinauguró el túnel como galería de arte. Un año habrá durado porque empezaron a subir las napas de agua y se empezó a llenar. Me gustó verlo como está ahora, o sea, que vuelvan a abrirlo como espacio también de muestras o para que la gente lo conozca. ¿Cómo veo el túnel? Como el objeto creativo de acá, no sé, año y medio tiene que ser una mega sala, toda instalada, así con mucha esperanza creativamente hablando. Y por supuesto espero que vuelva el tren. Quiero que vuelva el tren, porque yo recuerdo además el viaje en el tren como un viaje muy placentero. A mí me encantó volver a pasar por el túnel porque hacía un montón que no había pasado más. Me pareció fantástico la puesta en valor, primero por la calidad de las muestras también artísticas, todas las que hubo, y bueno, por el lugar en sí. Y también traté de instar a todos los personas que conozco de menos de 40 años a de que no dejaran de ir. Que observaran esa construcción, lo bien que se conserva y el magnífico lugar que es, porque acá en la zona donde estamos nosotros no hay pueblos que tengan un túnel. Muchas gracias por la invitación a la muestra, porque yo, pinto y fue mi primera exposición, en realidad, la del túnel, y una experiencia mágica, porque ya el túnel es mágico. La arquitectura que tiene ese túnel es espectacular. La puesta en valor que hizo la Casa de la Cultura del túnel, ahí fui en algún momento a algunas exposiciones, y la verdad que no hay muchos espacios donde se expongan obras de arte o trabajos de artistas locales. Lo he visto de todas maneras el túnel, lo he visto cuando estaba en plena actividad de ferrocarril, que estaba limpito, estaba todo en orden. Lo he visto también abandonado, lo he visto con agua adentro, lo he visto en distintas circunstancias. Y bueno, después de tanta crisis, digamos, en ese aspecto, cumplió todo un ciclo que ahora está hermoso de vuelta. Thank you.